Información urgente. Vamos. Información internacional. Desastre en Nepal. Y miren las imágenes. Andy Chirinos, buen día. Buen día, equipo. Escalofriantes estas imágenes. Habla de la supervivencia humana de esta riada que dio segundos a algunos para poder tratar de escapar. Miren lo que es esta agua contaminada, basura, rocas, restos de casas, de hospitales, de mercados, de puentes, vías principales que fueron destruidos y acá las personas tratando de ir y recuperar un poco de lo que les va a servir para estar en las próximas horas. Pancho, ya estamos hablando de esta hora de manera permanente, es decir, no es definitorio este dato. Estamos hablando de 359 víctimas fatales al menos. Este video es en cámara, en primera persona. Aquí cambia la percepción de lo que venimos viendo en masa. De hecho, digo, vamos a dejar respirar las imágenes. Escuchemos cómo se observan. Es impresionante la cantidad de agua. La hipótesis que se maneja, recuerdan que ayer hablábamos de la posibilidad de que hubiese existido un sismo que generó el movimiento del glaciar. No, fue el glaciar en sí mismo que chocó contra el valle y generó tanto impacto que generó el mismo movimiento, como si hubiese sido un sismo, pero no fue ese movimiento telúrico, tectónico, sino la caída de ese glaciar, la hipótesis que se maneja en este momento. Muchos desaparecidos, muchos turistas, hospitales con listas de desaparecidos y personas buscando a su gente. Andy, vamos a presentar a Hernán Bengelsdorf, es argentino y está en Nepal y muy amablemente nos atiende. Hernán, buen día, ¿qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un placer. Bueno, lamentamos primero la situación. Contanos un poco cómo está en este momento la situación. El incidente, ustedes saben, ocurrió en la frontera entre Tíbet y Nepal y todo el desastre se fue trasladando por este río hasta que pasa a 70 kilómetros de lo que es la ciudad de Katmandú, la capital de Nepal. Entonces la situación en la capital es normal porque es un incidente que es en un lugar en particular que lamentablemente se está extendiendo, pero... ¿Sabemos el origen de esto? ¿Qué fue? ¿Puede haber sido un terremoto? Es lo mismo que saben ustedes, es la información que se maneja acá. Un desprendimiento de un bloque de hielo de un glaciar gigante que provocó un efecto en cadena arrastrando lodo, piedras y hielo a través de este tsunami de montaña que se extendió por todo este río. Lo que pasa que, como les decía, este río pasa, lo más cerca de la ciudad son 70 kilómetros, pero es el camino que se dirige hacia lo que es el Parque Nacional de Langtang, al norte de Katmandú, que es donde se hacen en general todos los paseos de trekking y excursiones. Lo que pasa que esta es época de monzón. Ahora mismo ustedes pueden ver, está lloviendo, aunque sea poquito, pero llueve todos los días fuerte durante un ratito. Entonces no es época de paseos, no es época de trekking, no es época de escalada. Entonces suele terminar la época de lluvia, esto que se llama como monzón, a finales de septiembre. Hernán, a todo esto hay 1.300 desaparecidos, dentro de ellos muchos turistas, vos lo estabas contando. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de Nepal respecto del operativo de búsqueda, respecto de las recomendaciones? Vieron que es muy difícil en ese tipo de terreno, después de una tragedia de este tipo, la búsqueda de personas. Claro. Lo que están diciendo es que están encontrando cuerpos muy lejos del lugar de donde estaban, arrastrados por este alud de piedras, lodo y hielo. ¿Qué tan frecuente es esto? Lo que se comenta... Sí, dale, perdón, no te quiero cortar. Lo que se comenta es que puede haber seguramente hay muchísimos más desaparecidos, como generalmente pasa en este tipo de casos,
que los que actualmente van contabilizando. Me preguntabas cuán común es esto. Sí. Todos los años pasan cosas similares. Si bien este fue un desprendimiento, se dice, de un bloque de glaciar que produjo ese temblor, no es que un temblor produjo el desprendimiento, según dicen las fuentes, desde los Himalayas hasta la cuenca del Ganges, en el noreste de India, es el camino por el cual todas estas tragedias de flujo de lodo ocurren todos los años. En este caso en particular es como un caso especial, podríamos decir, pero es la época del monzón y todos los años hay casos como este. Sí, Hernán, justamente Desde quería acá poner... hasta India y Bangladesh. Quería poner el acento allí donde explicabas. Inicialmente, Pancho, Paula y Argentina, se creía que fue un sismo que sucedió, sacudió, tumbó el pedazo de hielo cae en un lago, eso crea una especie de barrera y se desborda desde el río hacia abajo. El tema es que se descarta la idea del sismo, fue un pedazo de hielo en el glaciar que está echando hacia atrás, muchos ya comienzan a decir, impacta por supuesto el calentamiento global, este cae y impacta con el valle a una fuerza tal que los que miden los movimientos telúricos pensaron que era efectivamente un sismo y no era así. Ahora también, Hernán, se hablaba de un peligro latente porque podía haber una segunda riada, tomando en cuenta además que más atrás, ya en la zona de China, había agua bloqueada. ¿Qué saben ustedes al respecto? No, lo único que sabemos es lo mismo que saben ustedes. A través de las fuentes hay posibilidades de que se repita el incidente, pero no tenemos más información que la que tienen ustedes en este caso en particular. Hernán, contanos un poco de Nepal y de hecho cómo está respondiendo el gobierno ante esta situación obviamente inesperada. Ustedes saben que este es un país que está muy lejos de lo que se llama un país desarrollado, lamentablemente, lleno de bendiciones, la cuna del budismo y de muchas tradiciones introspectivas, pero en los términos del día a día es muy difícil cuando ocurren estos incidentes, estas tragedias. Lo mismo pasó con el terremoto en el año 2015, las viviendas son muy precarias y en términos gubernamentales los equipos de rescate también. Entonces el compromiso del gobierno, hasta donde se escucha y se lee, es total de ayuda hacia los damnificados. Ustedes saben que el año pasado hubo una gran revolución en este país y eso sí les puedo decir, cambió mucho la mentalidad de la gente y de los políticos. ¿Para bien o para mal? En el buen sentido. Para muy bien, para muy bien, para muy bien. ¿Por qué? Se desarrolló como una especie de comunión, podríamos decir, entre las fuerzas que llamamos del orden y la población. Es un problema que siempre hay en todo el mundo, no somos los creadores en Argentina, no son los creadores acá en Nepal, pero hubo como un gran llamado de solidaridad por el cambio ante todo lo que era la corrupción y el nepotismo. Mirá vos. Los Nepo Babies le llamaban, eso fue lo que creó la revolución el año pasado, ¿no? Los hijos de los poderosos ostentando en redes sociales. Ese fue el detonante de todo el cambio. Los Nepo Babies, decía, bueno. Los Nepo Babies. El Nepo Baby, los Exacto. hijos del nepotismo, ¿no? De los acomodados. Entonces, Hernán, bueno. Y me surge preguntarte, mira, mientras vamos a invitar a Andy a la pantalla para repasar un gráfico para mostrar más en detalle lo que pasó, pero me surge preguntarte qué haces en Nepal. Mientras nosotros caminamos para la pantalla, perdón la indiscreción, pero ¿qué hace un argentino en Nepal? No, al contrario. Exactamente. Mi nombre budista es Lama Gyamtso, soy argentino. Soy licenciado en Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Mira. Hice el entrenamiento tradicional de 3 años, 3 meses y 3 días, que se realizó por primera vez en Hispanoamérica. Lo realizamos en Argentina, en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires.
y es el retiro formal tradicional de la tradición de budismo tibetano, valga la redundancia. Después de eso vine a estudiar en monasterios de India y de Nepal, el programa de filosofía, lógica, debate e idioma tibetano. Actualmente estoy organizando un retiro personal de meditación de alta montaña, justamente en los Himalayas, pero por sentido común, esperando a que pase primero el monzón, la época de lluvias. Claro, entonces comenzaría dentro de un mes. Hernán, bueno, exactamente. Acá Al estamos... margen de esto organizo retiros y expediciones y peregrinajes acá en Nepal, en India y bueno, distintos seminarios y clases y cursos. Hernán, espectacular todo. Y nos llama mucho la atención porque por supuesto es un país muy lejano a nosotros. Estamos acá con Andy con unas placas y cositas para mostrar, ¿vale? Sí, fíjate que de hecho ya se está hablando de lo que es una animación rápida de cómo directamente ocurre. Pasó, fíjate, se desprendió desde arriba, es muy rápido todo, cae directamente en este lago y allí, fíjate, allá se desprende el pedazo de glaciar, baja rápidamente, la Himalaya se convierte como una especie de embudo, ¿sí? Deja la cicatriz de deslizamiento. Acá no solamente arrastra hielo, arrastra rocas, arrastra sedimentos y esto rápidamente se baja hasta donde está la población y directamente, equipo Argentina, hay que entender la dimensión. Por ejemplo, en un lago, si el río aumentó 9 metros en tan solo 30 minutos. La fuerza además que va acumulando, ¿no? Con los kilómetros. Impresionante, es muy gráfico, realmente. Bueno, Hernán, te queremos agradecer mucho. Un placer conocerte. Al contrario, les agradezco mucho. Cualquier información extra que quieran comunicarse conmigo, mi Instagram, Lama_Gyamso Argentina, ahí estoy siempre. Muchas Al menos gracias. Si no estoy en retiro. Claro, eso es lo más importante. Te mandamos un abrazo. Chau, chau. Un abrazo.